poco de la relación entre la humanidad y la naturaleza, pero también hablar un poco sobre el uso y el acceso a la diversidad biológica. Una notita ahí, si pueden compartir frases, estamos ahí tuiteando, ¿verdad? Entonces está en el chat para que vayan compartiendo en Facebook o en Twitter. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación que nos están haciendo. La verdad es que poder compartir un poco de la experiencia, sobre todo que se ha tenido, es importante para poder discutir y avanzar en este país. A mí me parece que el hecho de ver tantos jóvenes acá reunidos con la intención de querer aprender, querer entender, de querer discutir y querer hacer una crítica a lo que pasa en este país es muy valioso, porque desde cualquier perspectiva lo que pasa en este país no puede pasar desapercibido. O sea, las condiciones en las que está viviendo la gente, las condiciones en que nos estamos relacionando, creo que no nos está llevando a ningún buen lugar, y de hecho creo que esta es una gran oportunidad para el país. Ayer mismo, en una reunión que teníamos, alguien que con su mucha sabiduría por el tiempo y su vivencia nos daba algunos comentarios, nos decía que Guatemala está hoy viviendo un momento interesante, sobre todo porque está viviendo la crisis, una crisis que puede ser muy profunda, y esa crisis muy profunda probablemente nos puede dar la posibilidad y la oportunidad, porque aquello que estaba muy estable y se sentía muy seguro, probablemente hoy se está sintiendo débil y se está sintiendo atacado, y entonces esa es la oportunidad para poder hacer los cambios. De hecho, eso es algo que pasa comúnmente en la naturaleza. La naturaleza nunca ha sido constante, siempre ha sido dinámica. Y entonces cuando se dan esas constancias y esas dinámicas de cambio, es precisamente cuando los genes actúan y se dan algunas mutaciones, o aquellas poblaciones que habían sido marginadas y estaban ahí y que, digamos, que dadas las condiciones no podían desarrollar todas sus habilidades y sus capacidades. Esa nueva condición le dio la posibilidad de poder expresar esas nuevas cualidades, esas capacidades, y por tanto estar en una nueva era, ¿verdad? Entonces, ojalá el CATUM nos dé esa posibilidad, no hablando del documento, pero que sí vamos a hablar de él, ¿verdad? Pero digamos, en cuanto a lo que nos concebían nuestros antepasados, digamos, el cambio y esa luz, yo creo que no viene de más y está dada precisamente para eso. El día de hoy quisiera tratar un poco en cuanto a la relación de la naturaleza y la sociedad, en realidad, que es Guatemala. Quisiera partir en este momento de lo que es el principio. En realidad, el avance en cuanto al conocimiento ha estado insistiendo en que nosotros no somos un ente separado de la naturaleza, digamos, un ser espacial o un ser que llegó a ponerse acá aparte de la naturaleza. Nosotros somos producto de la naturaleza. Eso es un primer punto. Y el segundo punto es que, digamos, que el planeta Tierra no es un ser inerte, es un ser vivo, y por lo tanto tiene relación. Y, digamos, nosotros, aunque probablemente la artificialidad en la que vivimos, dadas las condiciones de las ciudades y de la sociedad, nos han querido apartar de esa relación con la naturaleza, de esa biosfera, en realidad no es así. Entonces yo creo que la esperanza acá en este país y en el mundo es precisamente regresar al principio y regresar a lo sencillo, ¿ya? No complicarse mucho, ni ver en la tecnología, ni en la industria, ni probablemente en el desarrollo del conocimiento en cuanto a todas las formas que a veces se hacen muy complejas, sino probablemente regresar al principio y al origen es lo que nos puede dar la posibilidad. En principio, yo solo quisiera hacer una explicación de lo que significa diversidad biológica. Me parece que es importante, porque cuando se habla de diversidad biológica se habla de un abstracto, ¿ya? No se habla de un sujeto como tal, ¿ya? Y entonces creo que sí hay que volver al principio precisamente para entender qué es lo que es diversidad biológica. Biológica en realidad está relacionado con naturaleza, con vida y con organismos vivos. O sea, es el principio de la naturaleza y es la diversidad de esa naturaleza. ¿Y la diversidad qué es? Es lo diferente, lo único y lo variado, ¿ya? No lo homogéneo, ¿ya?
sino lo heterogéneo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que da la posibilidad de la vida? La diversidad de esa misma vida. Pero no hay que olvidar que hay un sujeto que es la naturaleza y que es la vida como tal. Entonces, digamos, para no confundirse en este tema. Y entonces, cuando hablamos de diversidad biológica, hablamos de atributos, propiedades y características de la vida. Pero en el centro de esos atributos, de esas cualidades, de esas características de la vida, está la vida misma. O sea, es un sujeto. ¿Ya? Y si, digamos, concebimos que la vida misma parte, digamos, que el universo y que el planeta Tierra está vivo y que nosotros somos parte de ese planeta, de esa biosfera y de ese planeta Tierra, entonces digamos que tenemos que entender también las correlaciones que tenemos con esa vida y con ese planeta que está vivo. Cuando hablamos, ya lo había explicado anteriormente Francisco, cuando hablamos con componentes de la diversidad biológica, hablamos de lo genético o lo intraespecífico, de lo específico que es la especie y sus poblaciones, y de lo que es los ecosistemas, que es lo supraespecífico, viéndolo desde esa perspectiva. ¿Y qué, digamos, qué es lo que tiene cada uno de estos elementos? Tiene una composición, tiene una estructura, pero tiene una función. ¿Y qué hace dinámico esa composición, esa estructura y esa función? ¿O qué tiene de elemento común esos, digamos, tanto lo genético, lo específico como lo supraespecífico? Es que al final de cuentas es materia y es energía. ¿Ya? Y esto es básico, digamos, para ir comprendiendo en realidad cuál es nuestra relación con ese otro que está y que en algún momento lo hemos diferenciado y que lo hemos puesto ahí. Ya vamos a ver qué es lo que dicen los científicos con relación a la posición que le hemos dado. Entonces el ecosistema, que digamos que es lo supraespecífico, es la parte de lo vivo que se relaciona con lo no vivo. O sea, materia, al final de cuentas nosotros somos materia viva relacionada con materia no viva. ¿Y qué es lo que hace que esa materia viva se relacione con la materia no viva? El flujo de la energía. O sea, digamos, al final de cuentas aquí es energía lo que se trasloca precisamente para que esta materia viva en algún momento de la evolución natural se transforme en materia viva. ¿Y qué es lo que hay de base en esto? Hay ciclos vitales, y son los ciclos biogeofísicos y los ciclos biogeoquímicos. Digamos que eso es lo que está en la base precisamente de la naturaleza, eso es lo que está en la base de la vida, eso es lo que está en la transformación y constancia de la materia, que a través de la energía ha logrado esto. Ahora bien, digamos, la gran pregunta acá es que, digamos, ¿será que el planeta Tierra es el único que ha logrado tener conciencia de sí mismo y de los demás en el universo? ¿O será que dentro del universo la energía ha encontrado otros espacios en donde haya podido tener conciencia de sí mismo y de los demás? Digamos que es lo que ocurrió aquí. O sea, aquí la evolución de la naturaleza llevó a los primates a tener conciencia de sí mismos y de los demás, y encontraron un momento diferente de evolución. ¿Ya? Pero que ese momento diferente de evolución, ¿será que es porque es una energía que viene de un ser supremo? ¿O será que es simplemente parte de la misma materia y de ese flujo de la energía que al final está queriendo que tengamos conciencia de sí mismos y de los demás? ¿Ya? Entonces, ¿qué es medio ambiente? Y creo que esto es importante. Es importante porque creemos y clasificamos y diferenciamos entre diversidad biológica, medio ambiente, naturaleza, ¿ya? Pero en realidad cuando hablamos de lo mismo, en realidad simplemente son categorías y clasificaciones que hacemos. Pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de la vida y estamos hablando de la naturaleza, de la Pachamama, como dirían los compañeros allá en el sur, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que hacemos una diferenciación. El ser humano ha hecho una diferenciación entre él y se ha separado de la naturaleza. Entonces, cuando él se separa de la naturaleza, ¿ya? A esto le llama medio ambiente. Medio ambiente, que es materia no viva,
y es materia viva. Pero que digamos, al final de cuentas son los ecosistemas, es el ambiente. Pues digamos que todo al final de cuentas está correlacionado, pero lo hemos clasificado obviamente para, dentro de esa clasificación y esa separación, poder hacer análisis y estudiar cada uno de sus elementos. Y digamos que parte de nuestro pensamiento, sobre todo el pensamiento positivo, eso es lo que hace, es una separación y una especialización precisamente para poder analizar, sintetizar y posteriormente poder desarrollar el método científico, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de, ¿ya? Y cuando hablamos de ecosistemas, cuando hablamos de medio ambiente y cuando hablamos naturaleza, hablamos del mismo sujeto, ¿ya? Pero de un sujeto que la humanidad ha querido separar, ¿ya? O un objeto, como lo vamos a ver más adelante, que la humanidad ha querido separar. Entonces digamos que diversidad biológica no es solo el atributo, propiedad característica, como lo estábamos viendo anteriormente, de la naturaleza, sino en un sentido más amplio de la fuente, base y garantía de los servicios, de soporte, de regulación, provisión y valores culturales que prestan los ecosistemas a la sociedad y que resultan vitales para garantizar la viabilidad de los procesos de crecimiento, desarrollo y bienestar de la sociedad. Digamos que este ya es un concepto que da el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Colombia. Digamos que ha sido un proceso de pensamiento ya en el sur, precisamente para entender que diversidad biológica va más allá de solo sus componentes, sino que es esa relación con la sociedad y que sobre todo es matriz precisamente para el desarrollo de la sociedad. Entonces, si nosotros somos parte de la naturaleza, somos un resultado y un producto de esa naturaleza, ¿será que digamos que la matriz económica, en cuanto a su definición, la naturaleza está separado de, digamos, del ser humano, o es parte intrínseca? ¿Será que, digamos, los productos vienen de las fábricas? ¿Ya? ¿O será que los productos tienen una matriz natural y a partir de ahí, precisamente, lo natural, a través del proceso y del trabajo, se convierten en sí productos, bienes y servicios para la humanidad, pero que al final de cuentas su matriz es la naturaleza? Y solo quisiera poner, digamos, acá solo un par de conceptos muy sencillos. Digamos, no sé si han percibido que ecología y economía tienen el mismo principio. Yo no sé si ustedes recuerdan cuál es, digamos, la base etimológica de la palabra eco. Escasa. Ajá. Solo que economía, ¿qué es? Economía, digamos, es la administración de la casa, ¿ya? ¿Y ecología qué será? No. Bueno, sí, es el tratado de la casa. Y cuando hablamos de economía, ¿qué hablamos? Digamos, de la administración de los recursos escasos. ¿Y cuáles serán esos recursos escasos? Digamos que en términos, en cuanto nos separamos de la naturaleza, son los recursos naturales, ¿verdad? O sea, aquello que ya no, de lo que ya no nos sentimos parte, por algunas razones. Y por eso los transformamos en recursos, pero que son escasos. Entonces, administración de esos recursos escasos, al final de cuentas, economía, pero su correlación con la ecología. Esos recursos es precisamente la naturaleza. Los recursos precisamente son los ecosistemas. Los recursos precisamente es la vida de la que nosotros también somos parte. Ahora bien, Guatemala desde la perspectiva de la naturaleza. Digamos que si vemos la historia natural de Guatemala, podríamos decir que Guatemala como espacio territorial así definido es un espacio que es pródigo, digamos que ha tenido precisamente mucha abundancia en cuanto a diversidad biológica y naturaleza. Pero si lo vemos desde la historia natural, es desigual. Entonces, digamos que ¿cuál es el problema acá? En nuestra relación con la naturaleza. ¿Será que, digamos que al haber separado a la naturaleza
el problema es esa separación con la naturaleza, al haberlo convertido en objeto? ¿O será que el problema son las relaciones desiguales entre quienes? Entre los mismos hombres que vivimos dentro de esta sociedad. Digamos que yo quisiera poner, digamos, como base que aquí hay un problema. Y un problema que, digamos, que nace precisamente de nuestras percepciones. Y, digamos, de cómo hemos colocado a la naturaleza en este momento. ¿Ya? Pero también cómo hemos colocado a nuestros semejantes. Yo no sé si ustedes han leído a Miguel Ángel Asturias. Supongo que sí, la mayoría de ustedes, o todos más bien dicho. Y digamos que Miguel Ángel Asturias utilizaba digamos, en el desarrollo de sus novelas mucho el término de semejante y de prójimo. Y no lo hacía, digamos, que en el sentido que lo hace precisamente, digamos, el pensamiento cristiano, sino lo hacía precisamente entendiendo que en una sociedad como la guatemalteca, ¿cómo se puede hablar de semejante y de prójimo cuando las realidades son totalmente diferentes? O sea, ¿cómo puedo ver yo igual al que vive a la par mía si igualmente lo estoy colocando en una situación desigual? O la historia lo ha colocado en unas situaciones igual y legitimamos constantemente esa desigualdad. Pues esa desigualdad entre nosotros también ha colocado a la naturaleza en esa condición de desigualdad. Y esa condición de desigualdad obviamente tiene que tener un elemento que es el que domina y el que es dominado. ¿Ya? ¿Y será que eso es natural? Me pregunto yo. O sea, que según Darwin había, digamos, especies más fuertes, y estas especies más fuertes tenían que dominar sobre las más débiles. ¿Ya? ¿Será que eso fue lo que explicó Darwin? ¿O lo que quería explicar Darwin era que dadas las condiciones, ¿ya?, coyunturales, podríamos decirlo así, pero digamos las condiciones del cambio y la transformación de la energía, en algunas situaciones, ¿ya?, no era que unos fueran más fuertes, sino que estos tenían ciertas capacidades que le iban a permitir a pasar a un siguiente ciclo, ¿ya? No estaba hablando de relaciones de dominio, pero probablemente en algún momento entendimos que de lo que estaba hablando era de fuerza y de dominio, y probablemente algunos, sobre todo los nazis me parece, quisieron interpretar que, digamos, que sus relaciones de dominio estaban dadas precisamente por sus capacidades y sus características genéticas, ¿verdad? Bien, solo quiero poner algunos datos en cuanto a la condición de Guatemala. Ya creo que bastante Francisco nos dio en cuanto a esos datos. Digamos que las condiciones de Guatemala ahorita es, en cuanto a cobertura forestal, en el 2001 había 38.1% de cobertura, y en la actualidad, bueno, en el 2010 era de 34.2%. Digamos que hay casi una diferencia de un 4%. Digamos que la pérdida de cobertura forestal en el país está siendo bastante acelerada y muy fuerte. El otro gran elemento es que el promedio anual de desechos sólidos que se vierten en este país aproximadamente de 116 millones de toneladas. Y en cuanto a los desechos líquidos que se vierten a la naturaleza, de eso solo un 5% de las aguas residuales reciben algún tratamiento, entre, digamos, que domésticas, industriales, etcétera, etcétera. Digamos que eso refleja un poco las condiciones en las que está el país, ¿verdad? Y yo solo quisiera hacer un ejercicio. No sé si quisieran cerrar sus ojos en este momento y quisiera que se imaginaran el lago de Amatitlán, y si conocen un poco más, se ubicaran en el río Villalobos y, digamos, que trataran de pensar no solo en cuanto a sus cualidades, sino digamos que en cuanto a su cualidad como paisaje, sino que alrededor del lago de Amatitlán, que pueden percibir un buen olor o un mal olor. Pueden percibir, digamos, un color agradable o un color desagradable, sobre todo cuando estamos a la ribera cabal del lago. Bien, podemos abrir los ojos, gracias. Digamos que este es un paisaje sano o es un paisaje enfermo.
es un paisaje enfermo, ¿verdad? Ahora bien, ese paisaje enfermo, digamos, ¿qué producto de qué será? ¿Será que es un producto de que odiamos la naturaleza y que por eso la tratamos así? ¿O será que también es un producto de que entre nosotros mismos pareciera que no nos queremos y no creemos que somos semejantes? Digamos que ahí está el gran elemento, ¿verdad? O sea, ¿será que no creemos que los que viven a la par, que los que son nuestros vecinos, que los que decimos que también son guatemaltecos, tampoco son parte o no son nuestros semejantes? Y que el producto de esas relaciones sociales de producción y relaciones sociales de dominio, ¿ya?, es lo que ha provocado esos paisajes enfermos, que es producto de la sociedad y que por lo tanto esta sociedad probablemente está enferma. No lo sé, ¿verdad? Bueno, entonces de la relación de hombre a naturaleza está el sujeto. El sujeto es el ser humano, ¿ya? Y el objeto en algún momento lo hemos convertido en la naturaleza, sus bienes y servicios. Y entonces digamos que lo que se ha perdido acá, según digamos el pensamiento que se tiene en cuanto a la naturaleza, es que digamos que se ha perdido el derecho natural. Y el derecho natural es la satisfacción de necesidades vitales y esenciales que un organismo, no dice del ser humano, sino que dice que un organismo o individuo requiere para que pueda existir o evolucionar. Digamos que cuando objetivizamos o colocamos como objeto a la naturaleza, entonces digamos que ya creemos que no es nuestro semejante, que no somos parte de él, ni que somos producto de él, y por lo tanto no nos importa si satisfacemos sus necesidades vitales y esenciales para su evolución. O sea, nos separamos al final de cuentas. Entonces perdimos la conciencia de que el planeta Tierra es un ser vivo, ¿ya? Y que la matriz precisamente económica, o sea, la administración de los recursos de ese espacio, depende precisamente de esos ciclos biogeoquímicos y biogeofísicos. Eso completamente lo perdimos. Creímos que la fábrica y producto de nuestro trabajo y conocimiento lo hacemos todo. No sé, ¿verdad? Pero creo que los productos están a la vista. Entonces dice Luis Ferraté en un documento que se llama Paz Natura. Dice, la ruptura de la unidad naturaleza-humanidad ha deshumanizado la satisfacción justa, equitativa y pacífica de los derechos naturales y está creando una cultura sustituida hacia la artificialidad, donde el sujeto tiene una vida útil de consumo. Miren, el sujeto tiene una vida útil de consumo y el objeto es inerte y descartable. Hoy os diría, digamos que desde la perspectiva de las relaciones de dominio y de poder, ¿será que también no se ha objetivizado en algún momento a ciertos sectores de la sociedad? O sea, no pensamos que ciertos sectores de la sociedad al final de cuentas son inertes y descartables y que a lo mejor no se extinguen, ¿ya?, porque en algún momento son útiles de consumo, pero también de producción. Y vamos a ver. Digamos que la relación hombre-hombre, digamos que aquí están las relaciones de dominio. Las relaciones de dominio, digamos que están obviamente una metrópoli, las periferias y sus intermediarios. Digamos, entiendo que hay muchos acá que han estudiado ciencias sociales y sobre todo historia y quisiera hacer alguna pregunta. Digamos, así muy sintético, ¿verdad? ¿Qué pasó después del momento de la independencia de este país? Digamos que, pues obviamente a los criollos les brillaron los ojos, ¿ya? Porque tenían toda la posibilidad de ya no estar sujetos digamos, a la metrópoli, en este caso, que ya era medio, ¿verdad? Era España, y tenía, digamos, que los recursos dispuestos y disponibles para precisamente poder llevar a cabo el desarrollo del país y del Estado que ellos querían. Pero ¿por qué no logran ser exitosos? ¿Por qué se revuelven en una guerra centroamericana primero y posteriormente tienen que compartir el poder? ¿Por qué creen ustedes? Muy sintético. Porque no creo que los criollos se hayan llevado de muy buen gusto a Rafael Carrera a la presidencia.
y que lo hayan declarado presidente vitalicio. O sea, no lo creo. O sea, de hecho lo expulsan, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Lo expulsan y regresa otra vez Rafael Carrera. ¿Pero por qué razón? Sí. No sé, siguiendo la discusión para ver quiénes dan el derecho de ser sujetos y no objetos de... Sí. Digamos, viéndolo no desde esa perspectiva, probablemente no conceptualicé, desde la perspectiva política. ¿Por qué? Porque, digamos, los criollos no logran el poder pleno y lo tienen que compartir. Y en casi toda Centroamérica. Hay que ver, digamos, qué pasó con Genaro Barrios, ¿verdad? O con Ferrera en Honduras. ¿Por qué los criollos no logran, al final de cuentas? ¿Por qué no se logra la Federación Centroamericana? ¿Por qué, digamos, la antipatía, digamos, de los criollos salvadoreños hacia los criollos guatemaltecos? ¿Y por qué al final caemos otra vez en la metrópoli? Sí, perdón. Porque estaban monopolizadas las relaciones comerciales. Claro. Entonces, era una pugna de élites que estaban luchando por quién tenía la posibilidad de enviar las materias primas a Europa. Así es. Digamos, está precisamente ese es el contenido de las razones por la cual, digamos, nunca dejaron desarrollar el Estado de Occidente o el Estado de Quetzaltenango, ¿verdad? Por decirlo en función de su cabecera principal, ¿verdad? ¿Ya? Pero digamos que, ¿por qué no permiten el desarrollo de la industria textil en el estado del altiplanicie? ¿Y por qué favorecen el ingreso de los textiles ingleses? ¿Ya? ¿Por qué no logran colocar el puerto de Champerico? Y hasta la fecha, ¿verdad? O sea, sigue siendo un escándalo. Digamos, ¿por qué no se desarrolla el puerto de Champerico? ¿Y por qué empiezan a desarrollar el puerto de San José? ¿Ya? ¿Por qué el ferrocarril tarda tanto llegar hasta, digamos, a la interconexión con Soconusco? ¿Verdad? ¿Saben dónde queda Soconusco? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿por qué se dan todas estas relaciones? Pero ¿por qué al final también los criollos tienen que ceder? ¿Y por qué al final también los criollos tienen que bajar la cabeza? Primero ante los ingleses y posteriormente ante quienes ya saben ustedes, ¿verdad? No hay que decir. Digamos que aquí el gran tema y a lo que yo quiero llegar es que digamos que ahí se empiezan a crear las relaciones sociales, ¿ya? De producción en alguna medida, que no se quisieron transformar en el momento de la independencia, pero sobre todo quedan establecidas ciertas relaciones de dominio que digamos que no van a ser continuas en el tiempo por el mismo grupo, digamos, social, porque yo no creería que es del todo étnico, sino por el mismo grupo social que consideró que lo iba a adquirir y tuvo que compartirlo. ¿Ya? Y vamos a ver. Bueno, al final del día, y volviendo otra vez, estas relaciones de poder que fueron construyéndose a través de un Estado que se llama el Estado de Guatemala, lo que buscó era, digamos, las relaciones de dominio, y no solo las que se conforman en el Estado de Guatemala, sino las que se conforman globalmente, lo que buscan es el acceso a bienes y servicios naturales. ¿Ya? Pero miren esta relación es, lo que quiere mostrar es que el acceso y los grupos, y digamos, a bienes y servicios naturales, según las relaciones sociales de producción y de dominio, digamos, al final quedan en los grupos de poder real. ¿Ya? Digamos que con la gráfica anterior quise identificarles quiénes eran esos grupos de poder real. Y al final, la gran población, miren acá, esto es el pedacito que le queda de acceso a bienes y servicios naturales. Entonces digamos que si durante 400 años o 500 años, ya casi 500, ¿verdad? 1525, 1524 es la fecha. Digamos, durante todo este tiempo, esta población ha tenido este pequeño acceso a los bienes y servicios naturales. ¿Será que estas relaciones sociales de dominio y de producción lo que da como resultado son paisajes enfermos?
paisajes descompuestos, paisajes que apestan, paisajes que no son bonitos. Pero ¿en dónde está la base de esos productos? La base de esos productos, entiendo yo, está en esta relación, entonces en relaciones políticas. Pero ¿qué es en realidad? Lo que controlan son los recursos naturales. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo creen ustedes que hacen para tener el control de los recursos naturales? ¿Y cómo han logrado cosificar precisamente los recursos naturales? Porque así se llaman, recursos al final de cuentas, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes? Y dentro de los medios de producción, ¿cuál será el esencial ahí? La tierra, el objeto de producción, que lo privatizan. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de qué? Del Estado. De un Estado que fue creado por ¿quiénes? ¿Y para qué? El esclavo fue creado por ¿quiénes? ¿Y para qué? Para controlar precisamente los bienes y servicios naturales. Pero después los invisibilizan, ¿verdad? O sea, qué fácil los bienes, digamos que los bienes de la industria vienen de Inglaterra, vienen de Alemania, vienen de Boston, nítido, ¿verdad? ¿Ya? No vienen de aquí. Entonces digamos que ¿por qué estamos peleando tanto por esto? ¿Ya? Vienen de las industrias al final de cuentas. Y entonces, aquí está lo que yo quería comentar. ¿Será que digamos que así como se ha cosificado a la naturaleza, será que también no se ha cosificado a algunos de nuestros semejantes? O sea, digamos que cuando no le damos el valor real a la fuerza de trabajo, o cambiando un poco la pregunta, ¿qué creen ustedes que en realidad, y Francisco muy bien lo decía, digamos que en realidad es lo que da Guatemala a la economía global? ¿Será que da azúcar? ¿Será que da palma africana? En realidad lo que da es esto. O sea, y lo que da es esto. Y digamos que estos son productos de la industria del hombre, o son productos de los flujos energéticos y de los ciclos biogeoquímicos y biogeofísicos. Una vez entramos en discusión con unos pescadores, porque yo les pregunté, ¿y será que ustedes producen lo que venden? O sea, haciendo alusión a que ellos iban a pescar al lago de Izabal, eran pescadores del lago de Izabal. ¿Será que ellos producen, así como digamos los agricultores producen el maíz? ¿Será que los pescadores, ellos insistían que ellos eran productores? Nosotros somos productores. ¿Y dónde está su producción? ¿Cómo lo producen ustedes? ¿Cómo producen el pescado? Ellos no lo producen. Básicamente lo extraen de la naturaleza, lo aprovechan de la naturaleza. ¿Pero quién produce? Los ecosistemas. Y esos ecosistemas son ciclos. Es materia y es energía. Y es transformación de esa materia y esa energía. Eso es. ¿Y será que dentro de nuestro derecho natural, todos los semejantes deberíamos de vivir excluidos de los beneficios de esto? ¿Y será que el mercado es libre? ¿O es especulativo? ¿Y por qué entonces se dan las relaciones de dominio en el mercado? O sea, ¿por qué en el fondo se pelea Alemania con los aliados? ¿Será que fue porque Hitler estaba un poco zafado y que... ¿Ah? ¿Será por eso? ¿O será que, digamos, el Atlántico era muy importante? ¿Por qué el Japón hace conflicto con los Estados Unidos? ¿Ya? Por el Pacífico. O porque los chinos estaban, digamos que, no sé, tenían mucha ansiedad de poder. ¿O será por el Pacífico? Entonces digamos que al final, ¿será que existe libre mercado? ¿O este solo está en el reino de los cielos? ¿Ya? Y entonces lo que hay es especulación. Y entonces digamos que aquí los recursos naturales y las fuerzas de trabajo son cosas. ¿Qué cosas que no las extinguen? ¿Por qué no las extinguen? O sea, ¿por qué les siguen siendo útiles? Porque digamos, no solo los explotan por un lado, sino por otro lado son sujetos de consumo. O sea, digamos que al final de cuentas eso es. Pero ¿será que son semejantes? O sea, ¿será que nos ven como sus semejantes? De esas relaciones de poder. ¿Será que nosotros no creemos también que tenemos que dominar la naturaleza? ¿Y será que nosotros también creemos que debemos dominar al otro porque nos da miedo
pedir el acceso que tenemos a los bienes y servicios naturales, a los recursos naturales que tenemos a nuestra disponibilidad. Que digamos que no son recursos naturales per se, concretos, es tierra, es acaparamiento de tierra, ¿ya? Esas relaciones de latifundio y minifundio. ¿Será que nosotros también no estamos en eso? Entonces, digamos, lo que quiero decir es que, digamos, que esta sociedad ha intentado el poder en diferentes épocas de la historia, digamos, que el resultado no ha sido positivo. ¿Ya? Digamos, Rafael Carrera no llegó solo al poder. Es cierto, se habla de los montañeses, y ahí hablan de un tal Pais, ¿ya? Y de los Lucios, y de otros. Pero no fue solo él, o sea, ¿no será que tuvo que haber una correlación de fuerzas entre los montañeses de Jalapa y, digamos, las comunidades indígenas del occidente del país? O sea, ¿cómo regresa Rafael Carrera en 1848 otra vez a tomar el poder, si ya lo habían expulsado del país? ¿Por qué entra por los Cuchumatanes y forma su ejército y nuevamente logra el poder nuevamente? Entonces, hay una resurrección que esperaba el cambio. ¿Pero qué pasó? No pasó nada más. Entonces, digamos que aquí el gran tema es que esta sociedad ha intentado históricamente tomar el poder por la violencia y no lo ha logrado. Y si no, digamos, los últimos 36 años. Entonces, ¿será que ese es el camino? ¿Será que esa es la vía? Esa es la pregunta. No lo sé. Pero digamos que los pensadores sí creen que puede ser a través de la democracia. Y que creo que es lo que ustedes están construyendo acá. Y creen que tiene que ser a partir de participación, concertación y decisión. Pero sí, definitivamente se tiene que abordar el Estado. Y el Estado tiene que empezar a ser un Estado nacional. O sea, si ustedes se dan cuenta quién construyó el Estado y para quién se construyó el Estado, a quién sirve el Estado, cuándo se fortalece el Estado y cuándo se debilita el Estado. Ustedes podrían decir que el Estado fue débil en el momento de 1963 a 1986. O sea, yo nací en esa época y yo sentía el peso del Estado, ¿ya? Su fuerza, su capacidad. Había capacidad de Estado. O sea, digamos que el ejército llegaba, por ejemplo, a Biotopo, Chocó, Machacas y le decía a la gente: ustedes se tienen que salir de aquí el día de mañana porque esto es una zona de conservación, y ahí va la gente para afuera. Ahora, digamos que llegan los guardarrecursos de Secón a Chocó, Machaca, a decirle a la gente: ustedes se tienen que salir de ahí, a la gente le da risa, ustedes se van de aquí, les dice. ¿Ya? Entonces, sí había un Estado, bajo mi percepción, sí había un Estado fuerte. ¿Por qué se debilita el Estado? ¿Creen ustedes? ¿Por qué no se cumplen los acuerdos de paz? ¿Por qué las leyes de desarrollo no se cumplen? ¿Por qué no funcionan, digamos, los consejos de desarrollo urbano y rural? Ahora bien, digamos, el Estado es abstracto. ¿Quiénes son parte de ese Estado? Los funcionarios públicos. ¿Y quiénes son los funcionarios públicos? ¿Será que los funcionarios públicos, los que son corruptos, los que son ladrones, digámoslo así? O todas estas personas, ¿será que los miembros del ejército son gente que vienen designados desde la metrópoli para ponerlos acá, para cumplir sus servicios? ¿O será que son gente con la que nos sentamos, comemos, bailamos, con los que nos casamos, con los que convivimos, con los que hacemos la primera comunión, ¿ya? Y con los que vamos a la iglesia todos los días? O sea, ¿quiénes serán? Entonces, digamos que ¿dónde está el problema de este Estado? ¿Quién legitimiza ese Estado? ¿Quién hace ese Estado? ¿Ya? Los criollos, al final de cuentas. Sí, pero hoy hablar, en cuanto se habla digamos, de dominio de recursos y de dominio, y digamos, de la exclusión de los recursos, hablar de reforma agraria ahora es Padre y Señor nuestro, ¿verdad? Y hablar de propiedad privada, Padre y Señor nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Esa es la pregunta que yo les dejo. Entonces quería dejarlos con esto. Espero les sea útil la información. Y pues aquí está la relación entre hombre y la naturaleza, precisamente los compañeros de Lao y Zabal, que dicen que ellos están en el proceso de producción de los
de los peces, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y espero que de algo les haya servido. Buenas tardes. ¿Preguntas? No sé si hay... Sí, preguntas. No sé qué. Pues vale la pena preguntar. Rafael Carrera en sus manos. Claro, que obviamente da sus condiciones, porque sí es cierto, el tipo apenas leía y escribía, ¿verdad? Sin embargo, era un genio militar, ¿ya? Y un genio político también. O sea, eso no se puede escapar. O sea, todo lo que les han dicho a ustedes de Rafael Carrera es mentira. Incluso Rafael Carrera no era montañés. Rafael Carrera nació en uno de estos barrios de por acá. De hecho, en el mismo barrio que nació Miguel Ángel Asturias. Entonces, yo lo que creo que sí ha habido un intento de un Estado nacional, pero que digamos que al final ese Estado nacional no se logra legitimar. Porque me parece que, y lo voy a decir, digamos, Octavio Paz, allá por los años 50, escribe un documento que me parece fantástico. Es El laberinto de la soledad, no sé quién lo ha leído. En El laberinto de la soledad hay un capítulo que habla sobre los hijos de la Malinche. Digamos que a mí me parece que allí él concentra en realidad el complejo del hijo de la Malinche, ¿ya? Que es más o menos un complejo psicosocial parecido al de Edipo, ¿verdad? Y entonces digamos que aquí el gran problema no son los criollos. El problema, sinceramente, para la construcción del Estado Nacional somos nosotros. O sea, si nosotros tomamos el poder político y militar hace más de 100 años, o sea, creyendo que la fuerza y que la política iba a hacer posible el cambio y las aspiraciones, porque las comunidades indígenas al final creyeron en Rafael Carrera, no lo lograron. Entonces, al final de cuentas, ese Estado es un proceso en construcción, y es un proceso de construcción que sí tuvo éxito entre 1944 y 1954. Pero los intereses geopolíticos, ¿ya? De la economía del Atlántico Norte, al final no permitió que ese Estado se desarrollara, porque estaba en un contexto, después del 44, en un contexto de la Guerra Fría. Entonces digamos que su interés más que económico era un interés político, geopolítico. De hecho, hoy creo yo que el interés geopolítico de la Alianza del Atlántico Norte no está tanto, o sea, de hecho no está en el aspecto económico, y está queriendo dar la posibilidad para que esta sociedad se transforme, pero nos está costando mucho. Al final el interlocutor entre la metrópoli, ¿ya?, y la sociedad siguen siendo los mismos. O sea, no, digamos, aquí la metrópoli no encuentra un grupo que pueda hacer factible la interlocución. Al final de cuentas, el plan estratégico para la Alianza de la Prosperidad, que es como tercera vez que lo repiten en el nombre, es el cacife el que está quedándose con él. O sea, el intermediario al final vuelve a ser el mismo. ¿Y quiénes se aferran al Estado Nacional y a las condiciones que están? Pues con los que les digo, con los que hicimos la primera comunión. O sea, digamos que los oficiales del ejército no son ajenos de nosotros. O sea, no son gente que viene del extra, ni son hijos de los criollos. O sea, si ustedes van a ver las filas del ejército, ahí no están los hijos de Aycinena, ni están los hijos de Pavón tampoco. O sea, ahí los que están, pues, ¿quiénes son? Y de la universidad, que después son magistrados, y después son jueces, y después son fiscales del Ministerio Público, no salen de otro lugar. O sea, ¿de dónde salen? Se sientan, comen, hacen primera comunión, van a los grupos de la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Son funcionarios públicos y son compañeros de escritorio y de viaje, son ellos. Entonces, digamos, yo lo que sí creo, es que tenemos que romper el complejo del hijo de la Malinche. Y el complejo del hijo de la Malinche es, lo voy a resumir muy sencillo, es el desprecio a la madre, que es la Malinche, es la chingada, perdón la palabra, pero esa es el hijo de la chingada, el hijo de la Malinche. Desprecia a su madre y tiene una adoración perpetua por su padre. ¿Quién es Hernán Cortés?
Toda la vida está queriendo alcanzar a su papá. Toda la vida está queriendo ser igual que su papá. Toda la vida está queriendo, anhela a su papá. Pero ¿qué pasa con su papá? Su papá eternamente lo desprecia. Esa es la relación real. O sea, no hay otra. Históricamente, Hernán Cortés nos desprecia a nosotros. Y nosotros, históricamente, seguimos despreciando a nuestra madre. Entonces, ahí está el fondo del asunto. Y digamos que no se está diciendo. Posteriormente, Aragón, Luis Cardoso de Aragón lo trató de interpretar en las líneas de su mano. Sí, perdón. Tal vez cambiando un poco de velocidades en la discusión, yo vi algo en ambas presentaciones que no estoy seguro si estoy de acuerdo, que es cuando se habla de bienes y servicios naturales, de concebir las cosas como servicios naturales, servicios que la naturaleza nos provee. Siento yo que si todo el punto de armar una discusión alrededor de la ideología con la cual nos enfrentamos a la naturaleza y a nuestro ambiente, suplantarlo con un concepto que igual tira a los servicios naturales, me parece que vence enteramente el propósito. Y entonces quisiera saber tal vez de los dos, si me pueden explicar por qué es que se utiliza ese término, de dónde viene y para quién es. Yo diría de qué otra manera lo va a entender la gente. Porque el asunto es que aquí está bien, pero ¿cómo vas a hacer para convencer al resto de la población que no tiene ni idea de eso? Digamos, y en todo esto hay que construir, digamos, nuestros propios conceptos, nuestras propias formas, etc. Pero buena parte de esto, creo yo, es una cuestión utilitaria de cómo transmitir su mensaje. Si te vas solo por la parte de los valores intrínsecos, ¿cómo lo convences a alguien que se está muriendo de hambre? Es quizá más una cuestión más utilitaria de cómo poder transmitir un mensaje, al menos en mi caso, que lo otro. Aparte tendríamos que crear, si querés, todas esas terminologías, esos otros conceptos, llamarle de otra forma, pero mientras tanto, ¿cómo? Porque Y son como terminologías de transición. Sí. Sí, así lo veo yo, comparto totalmente lo que dice Francisco. Es evolución, pasamos de recursos naturales a bienes y servicios naturales y probablemente, pero no en este momento, a entender el otro sujeto, el otro yo y el otro semejante. Y en ambos términos, ¿verdad? En el término del otro yo, mi semejante como especie, y el otro yo, mi semejante, aunque no es de mi especie, pero sí es parte de este gran ciclo de la energía, ¿verdad? Entonces el otro sujeto. Entonces, pero en este momento no están hechos los conceptos para eso. Y solo agregando eso, o sea, también es ponerlo en un lenguaje más universal, ¿verdad? O sea, vos vas con cualquiera y le explicas, bueno, el costo de esto, o sea, puedes manejar un costo de oportunidad en cuanto a los bienes y servicios naturales, porque realmente así es como nosotros los percibimos y realmente es el impacto que tienen esos ecosistemas en nosotros. Entonces, por ejemplo, puedes venir a hablar del costo de oportunidad de tener un parque de bosque en un cultivo de café y ya estás hablando de miles de dólares. Entonces, ese es un lenguaje que te permite estar metiendo la cuña en sectores donde vos vas a hablar de diversidad genética o vas a hablar de la interacción de los factores bióticos y bióticos y te mandan a chiflar en la loma. La compañera. Pues yo más que una pregunta, es un comentario personal. Desde todo este contexto histórico que nos dio y en relación a la naturaleza, siempre tengo una pregunta y siempre digo, ¿desarrollo sostenible para quién o quiénes? Para unas cuantas familias, porque por ejemplo si veo un anuncio de la caña de azúcar, por ejemplo en la Costa Azul, están los comentarios de la Costa Azul. Bueno, me voy al norte, la palma africana. Entonces digo, por ejemplo en el store ahora, ¿qué está pasando? Criminalizan a los comunitarios, a los pescadores por denunciar la contaminación del lago de Izabal por parte de la compañía de níquel. Entonces yo digo, ¿desarrollo para quiénes? Ok, entonces vengo y veo el contexto histórico y yo digo, han pasado más de 500 años y la historia es la misma. Entonces, es diferentes contextos, ambientes, pero es lo mismo al final de cuentas. Sí, en realidad. Pero las coyunturas son diferentes y las condiciones. Como
la reflexión esta sobre los bienes y servicios, digamos, en este último ejercicio que estamos haciendo en la universidad, de tratar de entender ese modelo que funciona actualmente en el Estado, ¿verdad? Por poner un nombre, porque realmente son competencias e instituciones dispersas, pero es tratar de entender todo lo que existe ahora y ver cómo se puede proponer un orden en el sector ambiental al menos. Nos hemos dado cuenta que en la medida que la gente comprende los beneficios que se obtienen de la diversidad biológica, es como le dan el valor, ¿verdad? O sea, es muy difícil hablar de la valoración de lo que significa el bosque si yo no tengo inmediatamente un beneficio directo. O sea, no estamos en ese nivel de superioridad como decir, y puede aparecer el bosque, o sea, no estamos en ese punto. Entonces, en este momento y bajo las actuales condiciones, al menos el discurso desde el Estado no puede ser otro más que bienes y servicios, ¿verdad? Yo voy a valorar, o sea, cuando empezamos a ver los números, las cifras, la cobertura, el estrés hídrico, entonces hay como al interno el de, pues, sí es un tema importante, ¿verdad? Pero es hasta que nos damos cuenta de que sí nos beneficiamos directamente de ese abstracto que es la naturaleza, entonces puede haber cabida para tomar acciones o entrar en conciencia de, ¿verdad? Entonces, yo sí no veo otra forma de explicarlo que a través de los beneficios que da, y puede ser una construcción espiritual, pero bajo las condiciones de esta sociedad, a mí no se me ocurre otro escenario. Una pregunta, ¿por qué, digamos, si tenemos las estadísticas, tenemos las evidencias, tenemos las proyecciones, ¿por qué creen ustedes que la humanidad no ha aprendido las alarmas? Así como no ha tomado, no sé si hablar de la humanidad, sino de los estados desarrollados, a diferencia de estados no desarrollados. ¿Por qué seguimos pensando que nuestro modo de vida se va a eternizar? Yo creo que en parte es por esa separación que hablaba Manuel Henry, digamos, nos hicieron creer que estamos aparte y de alguna manera creo que la gente cree que el agua sale del chorro. Punto, digamos, al menos los urbanos, eso creemos, digamos que sí, que abrís el chorro y el agua, por una vaina ahí espontánea surge el agua. Porque, digamos, eso no ocurre digamos, en 48 cantones, no me queda la menor duda que la gente sí sabe perfectamente que la manera que se conserve ese bosque tienen agua. Y si vos no das parte de tu tiempo para cuidar ese bosque, te quitan el agua. Digamos, ahí sí mantienen esa relación, o sea, la que la perdimos somos nosotros, y desafortunadamente somos nosotros y los que de alguna manera estamos tomando decisiones o toman decisiones. Ese es el problema, digamos, hay un desvinculamiento con eso. Y lo peor de todo es que para mí la tendencia va a ser a empeorar. Digamos, si vos ves que hay una tendencia a la urbanización, aquí nadie se pregunta de dónde viene el agua. O sea, pero te digo, o sea, viene de áreas de captación y más lo que le quitamos a Chimaltenango, que ese es otro conflicto. O sea, van a seguir permitiendo que aquí los citadinos tengan su agua cuando ellos, o sea, se la están quitando prácticamente. Pero ¿qué va a pasar cuando allá también crezca la población y cuando tengan más necesidades? O sea, el punto es que se perdió ese vínculo con la naturaleza. O sea, ¿crees que aquí o sea, que la ciudad, que el supermercado produce la comida? Pues, o sea, es en buena parte de la población eso sí cree, o sea, que por generación espontánea sale la comida en el supermercado y el agua del chorro. Creo que también parte de lo que está sucediendo aquí es que creo que la psicología social como tal creo que ha sido subutilizada a la hora de enfrentar estos problemas a nivel nacional o a nivel mundial, ¿verdad? La gente que mejor usa los psicólogos sociales, la gente que le saca el jugo de principio a fin son la mara que está poniendo movies y ads y desde su ¿verdad? Y esa mara te sabe convencer de lo que sea, pero cuando nosotros estamos, por ejemplo desde mi perspectiva que vengo de las ciencias sociales y estamos tratando de tomar estos datos, esta información y utilizarlas para tomar decisiones, es relativamente poca la influencia que nosotros tomamos de lo que entendemos sobre cómo funciona el cerebro humano para agarrar estas ideas y ponerlas en donde tienen que estar para que tengan efecto y sentido. Entonces, por mucho que tú puedas tener todos tus datos, todos tus estudios, todos tus reports y lo que querrás, al final del día tú tienes que meterte en la cabeza de la gente para que la gente entienda lo que tú tienes que hacer para mejorar la situación. Y es algo que no hacemos, y creo que es un gran fallo en la forma en la que se aplica el apoyo o el nombre que le querrás poner en los lugares donde tiene que estar.
¿Qué opinión tienen ustedes sobre, por ejemplo, el Acuerdo de París y todas estas convenciones que se han hecho a nivel mundial, digamos, la incidencia de Francia en todo el tema del cambio climático? ¿Es suficiente, no es suficiente? ¿Qué tipo de resultados ha generado a nivel global este tipo de esfuerzos? No sé, en términos de conciencia o de reducción de la huella ecológica o la huella de carbono, digamos, concretamente, ¿qué piensan ustedes de eso? Bueno, digamos que el Acuerdo de París, digamos, tuvo una reacción acá. Digamos, yo estaba trabajando en ese momento en un consorcio que se creó precisamente para la gestión de unas áreas protegidas en el norte del país, lo que se llamaba como RECOSMO, Región para la Conservación Saxtum-Motagua. Y me acuerdo que, digamos, que lo que en principio planteaba, o el efecto que tuvo ahí, era, digamos, que la administración del apoyo internacional, sobre todo financiero, debía ser canalizado en los planes y en los ordenamientos, digamos, sí, más que todo en la planificación de cada uno de los estados nacionales, no como se estaba haciendo en ese momento, que era disperso. Sin embargo, me parece que en el fondo, al final, no tuvo mayores efectos. Digamos que hay ciertos grupos de poder, sobre todo vinculados con organizaciones no gubernamentales, que digamos que se favorecen precisamente de esa digamos, no orden de la planificación y de la política de Estado, y por lo tanto, digamos que al final no tuvo mayor impacto desde esa perspectiva. Ahora, desde la perspectiva de cambio climático, es complejo porque digamos que sí hay, como bien lo decía Francisco, sí hay un problema de fondo. Sin embargo, a nivel de convención, me parece que los mecanismos financieros, sobre todo, que se están proponiendo, son muy perversos. Son muy perversos. Yo estuve muy de cerca en toda la negociación que se hacía precisamente para la Reserva de Biosfera Maya, y digamos que hay unas cosas que no son muy honestas ni muy transparentes, y que, digamos, no vienen de la deshonestidad de este gobierno ni de este Estado. Con eso se lo digo. O sea, digamos que ahí tiene que ver el Banco Mundial, tiene que ver el Fondo Monetario Internacional, y tienen que ver algunos otros actores que se la pasan de muy lindos y nos dicen a nosotros que somos feos, ¿verdad? Digamos, tal vez en eso soy un poco pesimista, en el sentido de que, o sea, no conozco ahora alguna potencia económica que esté planteando cambios estructurales a su economía. Y si no lo están planteando, entonces juegan un poco a pintarse la carita de verde, pero al final del día no cambian las cosas. Yo no veo a Francia dejándonos de comprar nuestras materias, no veo a los Estados Unidos, no veo a Alemania, no veo a otros países comprándole las materias, digamos, la materia prima a los países periféricos. Eso va a continuar. O sea, algo se podrá hacer tal vez, pero como te digo, implica cambios estructurales en las economías de los países, y no veo que lo estén haciendo. Solo para complementar desde el punto de vista legal, digamos, todo el marco jurídico guatemalteco tiene su origen precisamente en esos instrumentos internacionales, ¿verdad? O sea, todas las tendencias globales sobre los distintos convenios y las convenciones han ido obligando a que el Congreso vaya emitiendo las normas, ¿verdad? Sin embargo, toda esta concepción jurídica no necesariamente responde a nuestra realidad, y ejemplo de ello es todo el sistema de áreas protegidas que funciona en el país, ¿verdad? O sea, lo que hace es replicar el sistema de parques nacionales de Estados Unidos cuando esta realidad es muy distinta, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla de romper ese paradigma de conservación de la gente para la gente, y en el momento en que vos empezás a transformar esas condiciones, sí, económicas, sociales, pero sobre todo jurídicas, de cómo hacer viables estas estrategias de conservación, que no solo es a través de áreas protegidas, ¿verdad?, sino que existen otras formas de unidades de conservación, existen otras formas de gestión de la biodiversidad, comunidades locales y pueblos indígenas están haciendo conservación de áreas pese al Estado, ¿verdad? Entonces, si bien lo que existe legalmente es precisamente por estas tendencias internacionales legales, obviamente sí se necesita un replanteamiento, ¿verdad? Pero
ha sido como el mínimo común y eso es lo que nosotros tomamos como el máximo, ¿verdad? A nivel nacional. Sobre el cambio climático, yo ahí sí tengo sesgo, ¿verdad? Para mí eso sí no aborda la causa, ¿verdad? Simplemente se está hablando de medidas de mitigación y de, como ya lo decía Manuel Henry, de mecanismos financieros que realmente responden a situaciones bien perversas, ¿verdad? O sea, no puedes hablar de cómo te puedes adaptar o de mitigar si no haces una gestión previa de la diversidad biológica, ¿verdad? O sea, eso para nosotros es clave, ¿verdad? Y para eso sí necesitas un Estado grande, necesitas un Estado que esté presente en todo el territorio, ¿verdad? Capacidad de control, seguimiento, monitoreo y encontrar otras formas de cómo la economía puede ser viable en este país, ya no a través de monocultivos o de esa industria extractiva, ¿verdad? Obviamente tienen que haber procesos de transición, ¿verdad? No podemos decir cero a la minería de la noche a la mañana, eso simplemente es inviable, pero obviamente hay que empezar a buscar estrategias y yo, por ejemplo, en Somos sí veo como un actor importante que pueda comunicar a la sociedad la importancia de este tema y también de explorar esos otros mecanismos, ¿verdad? Más creativos y que sean más coherentes con nuestra realidad nacional. Y también como en esa línea, creo que también estamos como muy acostumbrados, bueno, a depender de qué se piensa en otros lugares, de importar modelos, ya sea de gestión de áreas productivas, por ejemplo, de Estados Unidos. Ellos fueron como los pioneros en el continente en todo eso. Y hasta nosotros replicamos los nombres y categorías. Pero realmente lo que tenemos que, o sea, creo que es una parte que le toca también a la academia, es empezar a generar esos criterios propios de Guatemala, o sea, empezar a ver nuestros ecosistemas, nuestra variabilidad ecosistémica, toda la diversidad que tenemos nosotros no es la misma que está en otros lugares, por eso es que los sistemas que tratamos de importar es que no terminan funcionando. Entonces, ese es el reto, o sea, realmente repensar un sistema y una gestión de la biodiversidad que se adapte a nuestro contexto. Y ese contexto nos incluye a nosotros, a toda la sociedad. Solo, digamos, para agregar algo, es cómo es que, digamos, toda esta conceptualización de la relación hombre-naturaleza se ve que va a evolucionar a una cuestión, digamos, donde las personas se consideran parte de ella, o sea, regresar otra vez. Pero ¿cómo es esto, digamos, de que la cosmovisión de varios pueblos indígenas es esa? Pues. O sea, estamos regresando a donde se empezó. O sea, realmente yo creo que de ahí hay mucho que aprender y mucho que usar. Bueno, dale. Tal vez de este último comentario, no sé si exactamente se regrese hacia donde se estaba. El gran problema es que tenés un montón de la población que ya aprobó algunos estándares que va a ser difícil que regrese. Entonces el reto va a ser como si regresas a una mejor relación, pero con ciertos estándares, llamémosle, de calidad de vida, que no eran exactamente los mismos que pudo haberse tenido al inicio, porque ese va a ser el gran secreto. Va a ser poca la gente que esté dispuesta a irse a las condiciones originales, digamos, va a ser muy poca gente, pero la gran mayoría de la población a lo mejor se limita en algunas cosas, pero no va a llegar hasta donde se estaba, y ese creo yo va a ser uno de los grandes retos. Volviendo al tema de las convenciones, tampoco todo es malo, digamos, hay veces que aquí las cosas no caminan, y sí, efectivamente, o sea, digamos, aquí tenemos unos dinosaurios que controlan todo, y en algunos casos estas convenciones sí pueden ir un poco más allá, y al estar el Estado de Guatemala adherido a una de estas convenciones, se puede usar esas normas y eso como para empujar un poquito más las cosas. Al final son herramientas que pueden ser utilizadas de buena o mala manera, pues son herramientas, digamos, hay que entenderlas en su más amplia acepción, digamos que hay, o sea, no vamos a importar modelos, pero también podemos utilizar esas herramientas para avanzar cosas que aquí de plano no se ha podido. O de repente, digamos, al final, ¿dónde le pegaron a la palma africana? No le pegaron aquí adentro. O sea, le pegaron afuera y le pegaron desde el punto de vista económico. Entonces sí se puede utilizar esa internacionalidad, digamos, las condiciones y eso, para poder nosotros avanzar algunas cosas acá. Solo para agregar, digamos, esa de la convencionalidad, digamos, que también hay que entender, digamos, que eso se ha logrado también en algunas, digamos, de luchas, digamos, de personas que están conscientes de las cuestiones y que, digamos, en esa lucha de un lado para otro se han logrado algunas cosas. O sea, que sí sirven de base, digamos,
para seguir avanzando en eso. O sea, agarrar eso y caminar otro poco y así. O sea, tampoco es de despreciarlas totalmente. Sí, no. Yo solo dando ese comentario, de que realmente el problema de la legislación guatemalteca es que son copias. Toda la legislación de Guatemala son copias. Una convención, no sé si solo en tema laboral, son 117 convenciones a las que Guatemala está adherido. En temas ambientales sí desconozco la cantidad, pero voy a que solo son copias, somos copia de otra cultura, y nosotros, un país tan pluricultural, no podemos darnos el lujo de venir a acoplar un tema jurídico a nuestra realidad nacional. Realmente es triste, porque no sé si es conocimiento de todos o bien de la mayoría, Guatemala es el único país que no tiene una ley de aguas. Es muy triste, muy lamentable, ¿verdad? Solo para cambiar el comentario. Sí, como en esa línea es muy cierto. O sea, incluso, no sé si se acuerdan de la ley Monsanto, la de protección de nutriciones vegetales, tenía un error conceptual garrafal. Decía que se permitía la explotación inicial de 15 géneros o especies, pero una especie y un género son categorías taxonómicas distintas. Muy Y ese error está textual en la ley de Perú. O sea, fue un copy-paste. Así pero, Bueno. o sea, sí cabe rescatar muchos conceptos, pero sí cabe rescatar muchos conceptos que se van dando en convenios internacionales, por ejemplo, de la biodiversidad biológica, o incluso conceptos que van saliendo, por ejemplo, como los bienes y servicios ecosistémicos que se pueden acoplar a una gestión de la diversidad, como la que nosotros queremos adaptar acá. O sea, no hay que descartar todo porque viene de fuera, sino que realmente tomar lo que sí se puede aplicar, pero hay que estar conscientes de que es eso. Yo creo que en la línea de lo que decimos es un hecho que debemos buscar nuestro propio modelo, nuestra propia legislación, y es un hecho que no es un error, ¿verdad? Que no hemos encontrado eso y que nos hemos dejado aplicar. Es un hecho que también formamos parte del mundo, ¿verdad? Que acá no somos un país aislado que sobrevive por sí solo y que tiene relaciones de todo tipo. Entonces, en ese esquema yo creo que hay que poner eso, cómo encontramos un modelo que se logre interrelacionar con lo que somos como país y que se logre interrelacionar con lo que somos como parte de una sociedad focal y una sociedad global, no solo local, sino Bueno, voy a interrumpir ya las preguntas. Francisco se tiene que ir. Te queremos dar un reconocimiento. Les queremos dar un reconocimiento por su participación. Y por su cumple, que es su cumple. Muchísimas gracias. Hoy la voy a poner ahí a la mesa. Son la verdad es que esto es lo que le hace. Son vasitos reciclados, ¿verdad? No. Reutilizados también. Reutilizados, esa cosa. Muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.